Bueno, mis amados, seguimos con el tema. Estamos tratando el tema de las 4 manifestaciones del Espíritu que se encuentran en Hechos de los Apóstoles. Tema que ha surgido montones de errores y montones de, lamentablemente, herejías. Y nosotros el objetivo nuestro, como dijimos una vez, no es confrontar, no es hacer disminuir a nadie, sino simplemente abordar lo que la palabra de Dios dice en su forma total. Ustedes ya vieron que nosotros abordamos las 2 manifestaciones del Espíritu, se supone extra, que vemos en Hechos de los Apóstoles, que una fue, la dijimos que una fue en el principio, que esa promesa de Dios desde el Antiguo Testamento viene anunciada por el propio Espíritu Santo, que iba a surgir en los últimos tiempos, cuando llegará el Mesías. Y cuando Jesús vino, prometió a sus discípulos esto, y eso se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y le dijo a sus discípulos que esperaran la promesa que del Padre habían oído, y como señal para identificar realmente la promesa, la realidad espiritual de la vida nueva que Dios empezó, no solo con los judíos, sino con todas las naciones, tuvieron señal exterior, y con esta señal ellos tenían la certeza de que Dios cumplió en sus vidas esta realidad. La semana pasada vemos la dificultad que ellos tenían para salir de Jerusalén, que Dios mismo tuvo que permitir la muerte de Esteban, la persecución terrible, la expulsión de todos los discípulos, excepto los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Y por medio de esto vemos que Felipe llevó el mensaje a Samaria, y los apóstoles enviaron nada más, nada menos que Pedro y Juan a ver la realidad de lo que estaba pasando en Samaria. Y cuando llegaron allí, nosotros vemos que Dios, imponiendo las manos de la autoridad que Dios había dado a los apóstoles, Dios le dio la misma señal a los samaritanos, y que Pedro y Juan, nosotros vemos que Pedro y Juan solamente empezaron a predicar el evangelio en la región de Samaria, en todas las aldeas, después que vieron las señales hechas sobre los samaritanos, y cuando volvieron a anunciar la palabra de Dios, el evangelio, en las aldeas y en todo pueblo samaritano. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver que en todas las conversiones hechas en Hechos, Dios actuó solamente 4 veces en el derramamiento del Espíritu Santo. De esa manera, solamente en montones de conversiones que aconteció en Hechos de los Apóstoles, Dios solamente actuó 4 veces, y nosotros vemos que primero fue en Jerusalén con los discípulos, segundo fue en Samaria, que fue la orden de Jesús, exactamente: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en todos el fin del mundo. Nosotros vamos a ver ahora la tercera, que con el centurión romano, que era un gentil. Y por último vamos a ver también hoy, si Dios quiere, vamos a complementar esto con los discípulos de Juan el Bautista. Hermanos, en todas las otras conversiones no hubo otra experiencia acompañada en los que creyeron en Jesús. No hubo. Vamos a mostrarlo lo que la Biblia dice, porque lo importante no es lo que yo opino ni lo que tú opinas. Lo importante es lo que la Biblia dice. Vemos ahí 2:41. Así que los que recibieron ¿qué? Su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000. 3,000 personas. Ahora, no tenemos que parar y preguntar ¿por qué no se repitió la misma experiencia acá? Porque es muy fácil
añadir a la palabra. Ideas, suposiciones nuestras. Eso es muy fácil hacerlo. Es típico de los cristianos. Le digo, es típico de los cristianos. Por eso Apocalipsis dice así, no añade ni saque. Te la di para que la prediques como ella es. Si no la sabes, vaya a estudiar, escudriña y enseña la palabra como ella es. Se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Por qué no dijeron? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas y profetizaron. ¿Por qué no dijeron eso? Porque si es tan importante, y lo vemos lamentablemente, que es más predicado y esta experiencia, supuesta experiencia, que la verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo nos ocultó y solo nos dijo que se añadieron 3,000 aquel día. Pasamos. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran 5,000. Usted sabe que cuando se menciona en aquella época, contaban solo los varones. Que decir, seguramente había más de 8, 10,000 personas, o qué sé yo, pero solo se contaban los varones, así como con la multiplicación del pan de Jesús. El número era mucho más. Ahora, una pregunta. No se menciona otra experiencia a esa conversión de ese 5, 6, 7, 8,000. ¿Por qué el Espíritu Santo nos ocultó una realidad tan importante como anuncian? Es bueno parar y hacer esa pregunta. ¿Por qué nos mencionó? Oyeron la palabra y creyeron. Y esto es la esencia del Nuevo Testamento, porque en todo el Nuevo Testamento nosotros vamos a escuchar, oír el Evangelio, oír la palabra, creer la palabra, hacerle caso a Dios, desde Mateo hasta Apocalipsis. Si se repite esto que es tan fundamental, y creo que ningún cristiano niega la importancia de oír la palabra y creer en ella. Si esto es tan importante, ¿por qué lo otro que se supone tan importante, el Espíritu Santo nos ocultó? He de preguntar. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. No se menciona otra experiencia. ¿Por qué el Espíritu Santo, una vez más, nos ocultó? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué hacían? Obedecían la fe. Complementa toda la verdad que existe en la palabra. Obedecer la fe. ¿Qué decir? ¿Obedecer a qué? A lo que ya oyeron. Obedecieron lo que oyeron. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo ocultó acá una nueva experiencia? En 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿No lo puso? Sí, acá está hablando del eunuco que venía de África, que venía a adorar en Jerusalén porque era un prosélito. Dice así, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco, nosotros sabemos la historia, ustedes pueden ir después a 8 de los apóstoles, van a leer el seguimiento de la historia de los samaritanos. El Espíritu Santo llevó a Filipe, lo sacó de Samaria y dijo, vaya al desierto, allá tengo una obra. Y Filipe obedeció y fue al desierto. Y allá llegando encontró un eunuco que venía a adorar en Jerusalén. Era un creyente, conocía la ley de Dios. Y el texto, si nosotros vemos, hablaba el mismo idioma de Filipe.
Hablaba el mismo idioma de Felipe porque Felipe le pregunta y él le contesta y Felipe le retruca y él contesta y hubo diálogo entre ellos. Y cuando él le expone, el Espíritu Santo justo le dijo, vení, llegate a él. Cuando él llegó a él estaba leyendo Isaías 53, cuando habla del sufrimiento de Jesús. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes tú lo que lees? Y él dijo, ¿cómo leo si nadie me explica? ¿Cómo entiendo? Y el eunuco y Felipe le expuso el evangelio de la gracia de Jesús. Solo recuerden que la Biblia no nos cuenta todos los detalles, porque si fuera así no habría libros para abordar todo. El eunuco se manifiesta y le dice, ve agua, y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el coche y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Felipe le bautizó, el Espíritu Santo trasladó a Felipe automáticamente y el eunuco siguió su camino hacia de donde había venido. La pregunta, la historia, la tradición de la iglesia cuenta que ese eunuco llevó el evangelio a África. Eso es la tradición. Eso no importa quién llevó, lo importante es que el evangelio llegó. Pero la tradición de la iglesia dice que fue ese eunuco que llevó el evangelio a África. Ahora, la pregunta, ¿por qué? Acá nos vimos que un hombre, conociendo la verdad, la acepta, desea vivirla, es bautizado por Felipe y no se menciona ninguna experiencia extra sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo ocultó esa realidad acá? ¿Por qué no pasó acá lo mismo? Hermanos, porque lo más importante era exactamente conocer la verdad, aceptar la verdad, abrazar la verdad, desear vivir la verdad y cumplir lo que Dios nos hizo. Ese muchacho, al bautizarse en el agua, hoy lamentablemente no estamos viviendo la misma realidad. Es decir, hoy no es cuando la persona dice, mira, yo acepto Jesús y quiero vivir para Jesús, le dice, ven y vamos a darte, a bautizar. No se puede. ¿Por qué? Porque el cristianismo hoy es tan turbado que nosotros tenemos que parar a una persona para ver si entendió de verdad lo que es el evangelio. Y salir para afuera a hablar del evangelio, todo el mundo te dice, yo conozco el evangelio. ¿Por qué? Porque se ha escuchado tanto evangelio, se ha predicado de tanta forma, de tantos propósitos, de tantas intenciones, que mucha gente te acepta el evangelio, pero no saben nada. Mira, hermanos, le digo con dolor en mi alma, sin equivocarme, montones y montones que están en las iglesias que dicen que son cristianos, no saben nada del evangelio de Jesús. ¿Saben? Dice, sí, evangelio, Jesús, sí, tienen algo que ver porque sí, el evangelio y Jesús. Pero no saben nada. Porque escucharon un evangelio, recordamos que en Corintios, Pablo habla que hay otro evangelio, hay otro espíritu y hay otro Jesús. En aquella época ya empezó el diablo a hacer estragos. En aquella época. Imagínate hoy que ya estamos llegando al fin del tiempo. ¿Cómo el diablo se ha engañado, llevado errores, predicado el evangelio deturpado, que hoy tenemos que filtrar un montón de cristianos para sacar un tercio de cristiano? Hablando de eso tristemente, y no hay un tercio de cristiano, pero estamos hablando de cuán deturpado es el camino de la verdad hoy en nuestro medio. Entonces, hermanos, si es una realidad, ¿por qué el Espíritu Santo no lo mencionó en las otras tantas conversiones? Busque Hechos, lee todo Hechos. Lee todo Hechos, solo 4 veces se menciona por qué el Espíritu Santo, por qué Dios, por medio de su Espíritu, actuó de esta forma. Ahora vamos, hermanos, a analizar. Vemos que
hasta Pablo no fue preciso una señal extra, ya que era judío. Propio Pablo, mira lo que dice Hechos. Fue entonces Ananías y entró, todos sabemos la historia, pero pueden conocerla a partir del 9:1, cómo se convirtió Pablo. Pablo era un judío, un fariseo, muy perseguidor de la iglesia de Cristo. Y él pensaba que estaba haciendo favor a Dios. Era celoso, pensaba que era celoso. No se dio cuenta que era celoso, contrario a la voluntad de Dios. Pero dice la historia que fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hablar lleno del Espíritu Santo para un pentecostal, con todo respeto, siempre dijo, ya entiende que una experiencia exterior que tiene que enchufarte y tiene que temblarte y que tienes que hablar en lenguas, y esto es para un pentecostal cuando tú hablas del ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, escuche, Josué, la época de Josué, ¿había la experiencia que dicen hoy que existente? No. Pero la Biblia dice claramente, ustedes vayan y búscanlo después. La Biblia dice, estoy citando solo 2 ejemplos del Antiguo Testamento. La Biblia dice claramente que Josué era hombre lleno del Espíritu Santo. Josué no experimentó ni una experiencia extra. Zacarías era sacerdote, el papá de Juan el Bautista. Era sacerdote. Y la Biblia lo dice claramente, está en el Evangelio de Lucas, léanlo. Dice, era un hombre lleno del Espíritu Santo. No tuvo ni una experiencia Zacarías. Incluso en la época de Zacarías ni había todavía Pentecostés, ni había acontecido Pentecostés. Otra observación, es muy importante esas observaciones. Ser lleno del Espíritu Santo, si es una experiencia exterior, ¿por qué es imperativo en el Efesios capítulo 4 que Dios nos dice ser lleno del Espíritu? Si es algo que viene de arriba, ¿por qué Dios me manda a mí ser lleno del Espíritu? Imperativo. Y si leemos todo el capítulo de Efesios, vamos a entender qué es lo que el Espíritu Santo está nos mandando a hacer. ¿Qué es lo que está diciendo? No vos embriaguéis con vino, pero sed lleno del Espíritu. Ese que tiene que hacerlo es tú. No es que tenés que orar, Señor, lléname de tu Espíritu. Nosotros contamos ahora, lléname, Señor. Pero ¿sabe lo que eso implica? Eso implica, la verdad, si teníamos que cantar bíblicamente, nos decía, Señor, ayúdame a que yo me llene en obediencia y en consagración en ti, para que realmente tu Espíritu me llene. Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén. ¿Qué quedaron haciendo los discípulos? Orando. Quedaron orando, buscando a Dios. Entonces no espere que Dios te llene si tú no te llenas con lo que Dios te dio. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos fueron dados por su divino poder. Entonces tenemos obligación de llenarnos de aquello que Dios nos dio, para que realmente el Espíritu Santo use nuestra vida, haga florecer nuestra vida espiritualmente, y que seamos instrumentos útiles. Lo que los apóstoles hicieron, lo que los discípulos hicieron, lo que los cristianos hicieron en todas las eras, dedicaron una vida profunda a Dios en obediencia, en consagración y en una verdadera adoración, y fueron grandemente usados por el Espíritu. No esperes un milagro que baje del cielo, hermano. No lo esperes. Es tú tenés que buscar a Dios. Es tú tenés que llenar de la verdad de Dios. Es tú tenés que permitir que la verdad de Dios ocupe todos los cantos de tu vida, para que realmente cuando hables, Dios hable por ti. Cuando camina, Dios camina contigo. Cuando haces las cosas, Dios se manifiesta por medio de ti. Esa es la realidad bíblica. Esa es la esencia de la verdad bíblica.
que Jesús nos manda a hacer. Entonces, ser lleno del Espíritu, acá lo que está diciendo, que Pablo con el celo que tenía con Dios, conociendo la verdad ahora de Dios y el Espíritu Santo, al ser bautizado en el cuerpo de Cristo, ese poder de Dios seguiría en su vida llevándolo a anunciar la verdad que él ya conoce. ¿Por qué Dios usó a Pablo como lo usó? Porque era un hombre sabio en la palabra. Ahora, no vemos que al Pablo va a ser bautizado y el momento cayeron de sus ojos escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Y por qué cuando fue bautizado no apareció toda la experiencia externa que tanto se hablan? Que nadie más fue Pablo. Ahora, una pregunta, ¿cuándo Pablo fue transformado? ¿Cuándo Pablo fue transformado? En el camino de Damasco. En el camino de Damasco, cuando la luz de Cristo se reveló sobre él y cayó por tierra. Allí Pablo se levantó con otro hombre. Allí Pablo terminó su misión como Pablo, hombre religioso, fariseo, y empezó a vivir con un hombre con una nueva vida en Cristo Jesús, porque se levantó diciéndole: ¿quién eres, Señor? Y la otra pregunta: ¿qué quieres, Señor? Cuando tú y yo nos levantamos, decimos, ya sabemos quién era. Cuando nosotros y tú y yo nos levantamos, decimos: ¿qué quieres, Señor? Estemos como Pablo dispuestos a vivir y dedicar cada instante de nuestra vida para el Señor. Tu vida y mi vida va a ser reflejo igual a la vida de Pablo. Esa es la realidad. Entonces ahora vamos a comprobar, hermano, que el Señor actuó así de nuevo porque aún los apóstoles no estaban convencidos de la obra de Dios con los gentiles. Entonces analizamos ahora la conversión del centurión Cornelio, que es la tercera vez que acontece lo mismo que aconteció en Hechos capítulo 2 con los apóstoles en Pentecostés. El Espíritu Santo tuvo que mostrarle a Pedro, escuchen solo, con todo lo que eso había pasado con Pedro, todavía el Espíritu Santo tuvo que mostrarle 3 veces en una visión a Pedro para poder convencerlo de que Dios quería salvar a los gentiles y hacerle ir a la casa de Cornelio. Eso después lo leen tranquilamente, pero nosotros vamos a leerlo porque es importante seguir el contexto, y como iglesia tenemos las escrituras y como iglesia tenemos que estudiar las escrituras. Entonces, vamos a leerla, en tu casa vuelve a meditar mejor con ella. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, y esta palabra centurión, para tu conocimiento, es capitán de 100 en griego, de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso a Dios, que es decir, conocía la ley judaica, aceptaba la ley judaica y era temeroso a Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Y vino claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel del Dios estaba a donde él estaba y le decía a Cornelio, y mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Simón sería Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá qué es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, y llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Job después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro, escuchen bien, Pedro, que ya había experimentado las señales en Hechos, que ya había experimentado las señales en Samaria, todavía tenía una gran dificultad de mezclarse con los gentiles. Y eso vamos a verlo. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que sería al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer.
Que es decir, estaba en ayuno, tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Que es decir, tuvo una visión. Y vino y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Viste? Dios le dio una visión de los alimentos, de los bichos que eran en el Antiguo Testamento inmundos, que eran dados por Dios, que de esos bichos no come. Y le vino la visión y escuchó la voz de Dios que decía: Pedro, levanta, mata y come. Y Pedro le dijo: no, ninguna cosa inmunda entra a mi boca. Y Dios le dijo: no llames tú inmundo lo que Dios, porque ninguna cosa inmunda, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vemos que pasó de vuelta. Esto se vino 3 veces. 3 veces Dios tuvo que mostrarle a Pedro la misma visión. 3 veces. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta llamando y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo les he enviado. ¿Te das cuenta? Que el Espíritu Santo comenzó a trabajar la vida de Pedro, porque sabía que Pedro naturalmente no iba a la casa de un gentil. Y después vamos a ver el contexto que viene después. Pero 3 veces el Espíritu Santo tuvo que mostrarle para que él se levantara y ir con ellos. Levántate pues y desciende, y no dudes. Prestamos atención de lo que el Espíritu Santo estaba diciendo: de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí yo soy lo que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos le contaron toda la historia. Y el otro día entraron en Cesarea y Cornelio y Pedro fue con ellos. Y entrando, Cornelio le estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable, recuerden lo que Pedro está diciendo, ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Ahí Pedro se dio cuenta de por qué vinieron las visiones. A mí me ha mostrado Dios que ningún hombre, ¿qué repite Pedro? Pedro repite lo que el Espíritu Santo, la voz de Dios le dijo: no llame tú común o inmundo. Me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común y inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Que lo que tú llamas inmundo a los gentiles, Dios ya los limpió. Ya no son más inmundos. Ya no es más judío gentil. Eso es lo que Pedro entendió. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón vestido de vestes resplandecientes. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída
y tus limosnas han sido restauradas. Envía pues a Jope a Simón, que tiene por nombre Pedro, el cual en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿Hablará qué? El Evangelio. Dice que le apareció el ángel, pero el ángel no le predicó el Evangelio. ¿A quién es dado predicar el Evangelio? A la iglesia. A la iglesia que tiene el Espíritu Santo, que es parte del cuerpo de Cristo. Así que luego envié por ti y tú has venido bien, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Presten atención. Pedro está cayendo la ficha recién, poco a poco, en la mente de Pedro. Es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Pregunto, ¿Jesús habló lenguas? No. ¿Tuvo éxtasis? Para nada. De Nazaret, ¿cómo anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él? Aclaro, esta palabra, oprimidos del diablo, un pentecostal entiende que una persona que está totalmente endemoniada. Hermano, todo ser humano que no nacido de nuevo es un oprimido del diablo. Y eso en todo el Nuevo Testamento está. Es verdad la realidad de la posesión demoníaca es bíblica. La realidad de la iglesia expulsar demonios es bíblica. No hacer show, no hacer teatro, no escribir libros. Eso es vanagloriarse al hombre. La iglesia lo que tiene es predicar el evangelio y vivir el evangelio en su propia vida, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas esas cosas que Jesús hizo en tierra de Judea, en Jerusalén. Aquí mataron colgando en un madero. Ahí levantó Dios al tercer día y hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras que Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían discursos. Mientras que Pedro le hablaba, y los fieles, presten bien atención que Pedro no fue solo. Presten bien atención, Pedro no fue solo, Pedro fue acompañado con otros cristianos de la circuncisión, es decir, de los que decían que tenía que guardar la ley de Moisés. Es decir, judíos que se convirtieron pero querían seguir judíos. Eso es muy importante leer todo el contexto. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿cómo quedaron? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿qué es ese don? El pentecostal tiene la experiencia nueva. El don es ser parte del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo que le da la gracia a los gentiles de ahora formar parte del cuerpo de Cristo. Ese es el don. Y uno dice, ¿cómo sabes, hermano? Porque las escrituras tienen que ser interpretadas por las escrituras.
El don de Dios, el Espíritu Santo dio su Espíritu, ¿para qué? Para formar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos de esta forma, nosotros vemos que para Pedro tenía dificultad. Los que vinieron con Pedro quedaron totalmente atónitos de ver que la misma experiencia que ellos tuvieron en Jerusalén, ahora los gentiles están teniendo lo mismo. ¿Por qué qué? Esos quedaron atónitos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque les oían que hablasen en lenguas. ¿Y qué? Magnificaban a Dios. ¿Qué decir? ¿Qué fue esto? Señal. Es una prueba. Dios le dio una prueba para que tengan la certeza de que realmente los gentiles eran como los judíos. Y como Dios actuó con los judíos, ahora está actuando con los gentiles. Ahora, miren, escuchen Pedro. Es precioso eso. Podemos hacer incluso una novela con eso. Para afirmar la fe. Miren solo, ¿qué hizo Pedro? Entonces respondió Pedro. ¿A quién respondió? A los que vinieron con él, que eran de la circuncisión. Dijo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados y estos que han recibido el Espíritu? ¿Cómo? ¿Qué decir? El Espíritu Santo actuó en la vida de los gentiles y Pedro, viendo las señales, la prueba, le dijo a los que vinieron con él. En otras palabras, ¿vieron? Dios le dio a ellos lo mismo que dio a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos impedir que sean bautizados? Que si el Espíritu Santo no hubiera actuado así, eso podemos deducirlo claramente. Pedro nunca iba a bautizarlos. Pero Dios selló en la vida de Cornelio la misma señal que hizo en Jerusalén, que los discípulos se dieron cuenta. Y esa señal que vino en Pentecostés era hacerles creer la promesa que venía en todo el Antiguo Testamento. Y solamente con esa señal se dieron cuenta que Dios ya empezó a trabajar en sus vidas. Entonces mandó, ¿entienden el contexto? Después de todo esto, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Ustedes entendieron esto? Acá vemos, hermanos, que Pedro estaba acompañado con hermanos que seguían guardando la ley de Moisés. ¿Cómo reaccionaron al ver la misma señal que ellos recibieron en el principio sobre los gentiles? Atónitos. Quedaron atónitos. Y ellos mismos dijeron, ¿cómo? Y ellos, Dios le dio a ellos lo mismo que dio a nosotros en Pentecostés. Pregunto, ¿hablaron en lenguas? ¿Pero qué hacían? Volvemos. Hablaron en lenguas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Hablaron en lenguas, ¿qué hacían? Magnificaban a Dios. ¿Entendieron para qué son las lenguas? Para magnificar a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo los que vinieron con Pedro, los de la circuncisión, supieron que estaban magnificando a Dios? Porque Dios le dio el don de lenguas para que ellos le entendiesen. Y los que estaban en la casa de Cornelio, que eran gentiles, magnificaron a Dios, hablando en lenguas, y los que vinieron con Pedro, escuchando las lenguas en sus idiomas, percibieron que estaban magnificando a Dios. Hermano, está más claro que la luz del sol. No hablaron lenguas para solo hablar pavadas en el aire. Tenía propósito las lenguas. Creemos nosotros en la lengua, por supuesto que creemos en las lenguas, pero ¿sabe qué? Para cumplir el propósito de Dios y glorificar y magnificar a Dios. No es para hablar como estúpidos, con todo respeto al aire, así como locos. Seguimos. Magnificaban a Dios y no hablaban uka sakara la kabazuka. En lenguas, eso vamos a hablarlo bien en 1 Corintios 12, 13 y 14.
Pero acá no vemos esto. Hablaron lenguas. Y los que estaban entendieron que estaban glorificando a Dios. ¿Qué hizo Pedro viendo la señal? Entonces respondieron, ¿puedo acaso alguien impedirle algo para que no sean bautizados? Y estos que habían recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizar en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces, amados hermanos, en la casa de Cornelio el Espíritu Santo actuó de la misma forma que en Hechos 2, pues tanto Pedro como los judíos que vinieron con él, solo viendo las mismas señales pudieron creer que Dios estaba visitando también los gentiles. Miramos ahora, hermanos, solo una cosa. Miremos la dificultad tradicional judaica que Pedro tenía. Por eso es muy importante, hermano, tener conocimiento de todas las escrituras. Volvemos a repetir lo que el salmista dice. Toda la palabra, la suma de tu palabra es la verdad. La suma. Es decir, tengo que comprender toda la palabra, porque si yo lo veo en un contexto, hermano, cometemos errores. Entonces, observen solo Pedro, y por qué el Espíritu Santo puso eso en la Biblia, cuánta dificultad Pedro tenía de estar, de vivir, de seguir actuando normal con los gentiles. Miren lo que pasó en Gálatas. Acá vemos un pasaje en Gálatas que Pablo, escribiendo la carta de Gálatas, exactamente contra los judíos de la circuncisión que se convirtieron a Cristo, pero querían que los gentiles siguieran los ritos judaicos. Que se querían que los gentiles se circuncidan y siguieran actuando totalmente los costumbres de la ley de Moisés. Y Pablo escribe la carta de Gálatas exactamente para decirles que en Cristo Jesús ya no necesita vivir como judío. Entonces miren lo que pasó. Cuando estaban en Antioquía, voy a contar solo un poquito. Cuando estaban en Antioquía, estaba Pedro y Pablo estaba ya viendo, y estaban los gentiles, hermanos gentiles. Pedro comía con los gentiles, charlaba con los gentiles, hablaba con los gentiles, oraba con los gentiles, meditaba con los gentiles. Cuando llegaron, mira solo, cuando llegaron los de Jerusalén, los de parte de Jacobo, ¿qué hizo Pedro? Se levantó y se separó totalmente de los gentiles y se quedó solamente con los judíos. Pablo, viendo esto, mira lo que dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué quiere condenar? Quiere decir, Pedro hacía acepción todavía de personas. Es decir, todavía se consideraba como judío un pueblo especial para Dios, y que los gentiles no son pueblo para Dios, siendo que propio Pedro en la casa de Cornelio había dicho que Dios no hace más acepción de personas. Pero la tradición interior, hermano, era más fuerte. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo es Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los que la circuncisión. ¿Qué hizo Pablo? ¿Tuvo miedo de no perderlo? ¿Negoció la verdad? ¿Qué hizo Pablo? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, Pedro ya había experimentado, Pedro vio la señal que Dios había hecho, que los gentiles son igual a los judíos, pero la tradición de él seguía viviendo una hipocresía, una doblez. Con los judíos, me hago solo judío, y cuando se van los judíos, los gentiles son, todos somos hermanos. Eso es lo que Pedro estaba haciendo. Pablo vio esto y no pudo soportar, pero cuando vi que no andaba rectamente ¿conforme qué? Conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas los
gentiles ser como judíos. En otros pasajes dice, le resistí en la cara. En otra traducción dice, le resistí en la cara. Ahora, sigue el contexto, hermano, esto va a YouTube. Es decir, si quieren prestar atención, después lo miran, anotan, va a ir a YouTube, así como ustedes lo ven. Pero la historia de Cornelio no termina acá. La mejor parte, hermano, está por venir. Y la mejor parte por venir está en la Biblia. Ahora, presten atención. Al llegar a Jerusalén, Pedro tuvo que explicar bien la situación en la casa de Cornelio. No fue así. Pasó todo en la casa de Cornelio y terminó. No, cuando llegó a Jerusalén, hermano, tuvo que explicar bien. Es decir, en otras palabras, tuvo que dar cuenta. Pues muchos de los discípulos estaban inquietos en saber por qué el apóstol entró en la casa de un gentil. Y eso la Biblia lo dice. Pedro les cuenta de cómo Dios le mostró una visión 3 veces. Y cómo le habló interiormente el Espíritu Santo para que fuera en la casa de Cornelio. Pedro contándoles a los que estaban en Jerusalén. Entonces empezó Pedro a decir. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Los que eran de la circuncisión eran cristianos convertidos. No eran judíos. Eran cristianos convertidos a Cristo, reconocían a Cristo como Señor y Salvador y que resucitó de los muertos, pero querían seguir la ley de Moisés. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿qué le decían? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Están entendiendo el contexto? ¿Por qué? Que estaba reclamándole. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Pedro le explica que Dios operó en la casa de Cornelio de la misma forma que operó en Hechos 2. Pedro hablando ahora. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros en el principio. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciéndoles, ¿qué quieren que yo haga si Dios me mostró 3 veces la visión? Y me dijo, coma. Y yo le decía, no voy a comer cosa inmunda. Y Dios me decía, no llama inmundo lo que yo purifiqué. Y cuando terminó la visión, me golpea, me dice, mira, hay gente que está buscando abajo. Y me cuentan que el Señor de ellos, Cornelio, quería que yo vaya. Y el Espíritu Santo en mi interior me dijo, vaya. Y yo me fui. Y cuando llegué allí, comencé a hablarles sobre el Evangelio de Jesús. Mientras que yo le hablaba del Evangelio de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ellos como en nosotros en Jerusalén. Y lo que Pedro está diciendo es que, ¿qué quieren que yo haga? Si Dios hizo lo mismo. ¿Qué prueba, qué otra prueba ustedes quieren todavía de que los gentiles son coherederos de la justicia de Dios? Que los gentiles también son parte del cuerpo de Cristo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Pedro está hablando cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esa promesa era para todos los que forman parte del cuerpo de Cristo. Si Dios pues, Pedro está hablando, si Dios pues le concedió también lo mismo don, ahí volvemos al don, que este don es ser parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, hacerte parte del cuerpo de Cristo, porque lo único que puede introducir a alguien en el cuerpo de Cristo entrando en su vida es el Espíritu Santo. Que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso que está diciendo Pedro. Es decir, Pedro le mostró toda la señal y le dijo, ¿quién era yo? Entonces, escuchen solo, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera, ¿qué pasó? De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Nueva experiencia. Ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Ahora vemos en Hechos 15. Vemos cuán difícil fue para los judíos convertirnos la conversión por la gracia de Jesús y no por la ley. Y esos aún convertidos al cristianismo querían seguir el modo judaico de hacer prosélitos según la ley. En 15:5 dice así la Biblia: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Este capítulo 15 de Hechos fue el primer concilio que la iglesia tuvo. Fue el primer concilio. Era exactamente para ver cómo actuar con los gentiles. Se juntaron todos, los ancianos, los apóstoles, los discípulos, con Pablo, con Bernabé. ¿Qué hacer con esto? Dice así, levantaron diciendo, es necesario, que decir, los fariseos de acá, los cristianos fariseos, que habían creído, es necesario circuncidar, mandarles que guardasen toda la ley. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Quién se levanta? Pedro. Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro ahora dando testimonio. Y Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro vuelve a confirmar. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones de ellos. Ahora pues, versículo 10 de 15, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Ahora vemos, hermano, que propio Santiago, ¿se acuerdan que lo que habían venido de Jacobo? Jacobo era el mismo Santiago. Propio Santiago ya estaba convencido de que de la gracia y de la promesa universal del Espíritu Santo. Propio Santiago. Miremos. No cité todo el texto porque llevamos mucho tiempo. Santiago dijo así: antes creemos, es decir, le dijo de lo que Pedro había hecho, dice así: antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y cómo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, del Antiguo Testamento ya venía diciendo sobre eso, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está claro lo que pasó con Cornelio? Hermano, ¿está bien lo que pasó en Cornelio? ¿Entendieron claramente? ¿Entendieron por qué Dios hizo? Más claro que eso, hermano, es visitar al oftalmólogo espiritual. Ahora pasamos, hermano, a la última parte mencionada en Hechos. Recuerden que hablamos en Hechos 2, la primera vez con los apóstoles, en Samaria, que eran perros para los judíos, en la casa de Cornelio, porque eran gentiles, y ahora la última que registra Hechos de los apóstoles con la conversión de 12 discípulos de Juan el Bautista. Y vamos a analizarlo, porque acá también, hermano, lamentablemente se hace otras
malas interpretaciones. Vemos aquí lo que pasa. Aconteció que, entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, para ustedes entienden, las regiones superiores acá son las montañas, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué le preguntó? Si recibieron el Espíritu Santo, ¿cuándo qué? Ahora la pregunta, ¿por qué no le dije recibiste el Espíritu Santo con una experiencia exterior diferente, extra? ¿Ah? ¿Está claro acá el texto, no? Supongo tu Biblia dice eso. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, y esto es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos del Espíritu y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran todos unos 12 hombres. Y eso ya lo dijimos. Pablo le hace la pregunta: ¿recibiste del Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿cuánto creíste? Acá vemos, hermano, presten bien atención, aparentemente había algo en esos discípulos que provocó que Pablo le hiciera esta pregunta. En ningún lado ha registrado de que Pablo u otro apóstol tuvieron costumbre de preguntar a la gente si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Es decir, no existe un lugar en la Biblia a donde se hacía esa pregunta. Entre miles y millones de convertidos nunca se hizo esa pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es la única vez que se hace esta pregunta. ¿Quién eran esos discípulos? Eran personas que escucharon a Juan, le siguieron, fueron bautizados en su bautismo, el bautismo de Juan. Ahora eran misioneros, estaban en todas las regiones llevando ¿qué? El mensaje de Juan el Bautista. Y recordamos, hermanos, ¿cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. Todo eso es importante entender qué rayo tenían esos discípulos. ¿De qué se trata el bautismo de Juan? La Biblia lo deja claramente. Se trata del arrepentimiento y del juicio. Esos discípulos, hermanos, no conocían el mensaje completo de Juan. Ni el mensaje de Juan completo le conocían esos discípulos. ¿Cómo sabemos que no conocían el mensaje completo de Juan? Pues la Biblia le dice: si conocieran el mensaje completo, hubieran aprendido y esperado la promesa que anunció Juan el Bautista sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo. Y acá lo que nosotros abordamos, la primera lección, que Juan el Bautista hablando: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzada yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y nosotros dijimos de que acá está hablando del arrepentimiento y del juicio eterno. Entonces, ese discípulo no sabía nada de esto. Entonces notamos, hermano, que Pablo no les pregunta sobre una experiencia extra. Cuando se encontró con ellos, no lo preguntó sobre experiencia extra, como la llaman los pentecostales, sino: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En otras palabras, ese discípulo de Juan no sabía nada de Jesús. Si ni sabían el mensaje de Juan, mucho menos sabían el mensaje de Jesús. Lo que hicieron, caminaron con Juan, conocieron los mensajes de Juan, se bautizaron con Juan y se fueron llevando el mensaje de Juan en todas las regiones.
La pregunta de Pablo muestra asombro. 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Sí, entiende todo lo que está pasando. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Hermano, Pablo se da cuenta que no sabían nada del Evangelio. Ni de lo que dijo Juan referente a la promesa del Antiguo Testamento, ni del descenso del Espíritu y el comienzo de su obra en formar el cuerpo de Cristo entre todos los pueblos. Esos discípulos no sabían nada. ¿Qué hizo Pablo? Les expuso el Evangelio de Jesús. Nosotros vemos, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesucristo. Y habiendo entendido y creído en Jesús, Pablo los bautizó de nuevo. ¿Ustedes se dieron cuenta? Ustedes van al capítulo anterior, el 18, con Apolo. Apolo era bautizado con el bautismo de Juan. Tenía falta de conocimiento del Evangelio de la vida nueva en Cristo. Priscila y Aquila se dieron cuenta de esto, lo llevaron a sus casas, le enseñaron la verdad y Apolo siguió siendo un gran instrumento dando testimonio. Pablo y las Escrituras de cuán importante fue para el reino de Dios, y el Espíritu Santo no dijo, ni fue bautizado de vuelta, ni recibió una experiencia extra sobre su vida. ¿Por qué? Porque lo que Apolo tenía no tenía conocimiento pleno de la verdad. Priscila y Aquila lo llevaron, le mostraron la verdad como es, y él siguió llevando el Evangelio por toda parte y llegó a ser poderoso en palabras, dice la Biblia, en las Escrituras. Entonces, habiendo entendido y creído Jesús, Pablo bautizó de nuevo, le impuso las manos como apóstol. Pablo, hermano, la Biblia deja claro que quien sustituyó Judas fue Pablo. Y Pablo lo dice, que a él Dios le apareció, Jesús lo designó como apóstol, últimamente como un abortivo. Entonces Pablo era un apóstol de parte del propio Señor Jesús directo. Le impuso las manos a esos misioneros que no conocían nada. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Acá, hermanos, está la gran confusión de un pentecostal. Porque acá tenéis, viste, acá está, ellos se bautizaron y después vino sobre ellos del Espíritu Santo. Hermano, esto es lamentablemente es cuando aislas un pasaje de todo el pasaje. Cuando aislas un texto de todo el contexto. Cuando hacemos esto, hermanos, comenzamos a hacer interpretaciones fuera. ¿Qué es lo que pasó acá? Ya que eran discípulos, llevaban el mensaje de Juan el Bautista, ahora conociendo el Evangelio de Jesús, le fue dado la confirmación de lo que Pablo les había hablado. De la realidad del Espíritu Santo, porque ellos decían que ni sabían que existía tal Espíritu Santo. Entonces Dios le manifestó su Espíritu con señales exterior para que ellos entendiesen que sí, la realidad del Espíritu Santo ahora en sus vidas, y empezase ahora en el lugar, imponiendo las manos, tuvieron la señal externa de lo que había pasado interiormente en sus corazones. Y esto es para seguir como enviados con convicción hecha por el Espíritu para anunciar la obra del Espíritu, anunciando el Evangelio de la gracia en la persona salvadora de Jesús. Esto es lo que pasó con esos discípulos. No es, tuvieron otra experiencia. Tenemos que leer todo el contexto, porque si sacamos el contexto, hermano, interpretamos a cualquier manera. Es muy importante entender que esos discípulos no sabían nada. No sabían nada, ni sabíamos que existía Espíritu Santo, ni sabían el mensaje de Juan el Bautista. Eran personas sinceras que habían salido como misioneros, pero no sabían nada. Pablo les expone, creen, lo bautiza con el agua, ora por ellos, y ellos reciben la señal externa
para su propia convicción y para seguir llevando el mensaje de que realmente ahora entendí que el Espíritu Santo existe y que opera entre los seres humanos. Creo que más claro que eso, hermano. Hermano, después de esto, nunca más se menciona esta forma de Dios operar en medio de los convertidos. Nunca más. Nunca más, hermano. ¿Por qué? La preguntamos. Si es tan importante, ¿por qué la Biblia no habló tanto? Si es tan real, ¿por qué la Biblia no mencionó en otras conversiones? ¿Por qué Pablo no escribió en sus cartas? ¿Por qué Pedro no escribió en sus cartas? Pedro, que experimentó en todas las veces prácticamente. ¿Por qué Pedro no explicó tanto? ¿Por qué Pedro dice, hermano, quedaos y reciban? Así como hoy por toda parte anuncian. A muchos hermanos, ¿saben qué? A muchos incluso le hacen sentir mal. A muchos hermanos, ¿saben? Muchas personas se han deprimido espiritualmente porque como que creen como que le falta algo a los que creen, porque ya que creyeron en Jesús, cambiaron de vida. Entonces le anuncia que no, tú tienes que recibir otra experiencia más. Bueno, se sabe, yo conocí un hermano que era portero en la primera iglesia. Un hombre piadoso, un hombre de excelente testimonio. Ese hermano murió y su angustia, ¿ustedes saben cuál es? Su angustia era porque tenía que recibir la otra experiencia. Si no recibí la otra experiencia, no está lleno del Espíritu. Ese hermano lloraba y decía, no sé por qué Dios no me da esa nueva, otra experiencia. Ese hombre era el primero a llegar, a servir, a limpiar el piso y el último a salir de la iglesia. Y murió angustiado porque tanto le pusieron en su mente y pobre no tenía capacidad para leer y comprender las Escrituras. Murió angustiado porque quería la otra experiencia. Era convertido, su vida, Dios lo sacó de algo de algo espantoso. Hizo de él un vaso nuevo, cambió su vida, dedicó su vida, toda su juventud y toda su vida para el Señor. Pero había una angustia. Y ve qué terrible. Imagínate, en lugar de vivir y disfrutar la vida de Dios, ese hombre vivió con una angustia de que necesita una experiencia extra. Ahora miren qué raro, que los mismos que predican esa experiencia extra, pasó conmigo, con un misionero, cuando yo le conté, no voy a citar nombres de denominaciones, cuando yo le dije, ¿y las otras denominaciones que pasan lo mismo? Le dije, no, eso es cosa del diablo. Es decir, solo porque la otra denominación es totalmente opuesta a su denominación, me dijo, ese lo de ellos es todo manipulación. Yo le dije, pero si es experiencia, entonces, ¿qué valor tú tenés para decir que es manipulación? Si es una experiencia, si es subjetividad, ¿qué valor tú tenés para decirme que no? Ahora, venir a decir no contra la verdad. Ahí rompen los fusibles. Hermano, no hay nada contra la verdad. Por eso que Pablo dijo, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ahora, cuando se torna subjetivo, ¿cómo podemos convencer a la persona? ¿Cómo podemos convencer? Una pregunta. Otra pregunta. Ojalá que los que hoy dicen han recibido esa nueva experiencia, porque en sus propias vidas hay contradicción. Porque esos los que recibieron esa promesa trastornaron el mundo. ¿Y qué está pasando con nuestro mundo? La gente cada vez menos quiere huir de Jesús. La gente rechaza el Evangelio por esa payasada. La gente rechaza el Evangelio porque el Evangelio está quedando, y no generalizo, está quedando sin cordura. De lo contrario, ahora es solo locura. Si esto es real, hermano, si esa experiencia exterior es real, hermano, la vida de estos que dicen ha recibido debía ser intachable. La vida de ellos debía ser modelo a seguir. Y lamentablemente no lo es. Lamentablemente no lo es.
nunca más vimos. ¿Por qué? Pues ya el Evangelio se extendió cumpliendo el orden del Señor de llevar a los judíos, samaritanos y a los gentiles el Evangelio de Jesús. Así cumplió lo que dijo Jesús. Al que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo el Espíritu, eso dijo del Espíritu que había de recibir ¿quién? Los que tuvieron la gracia de recibir esa experiencia exterior. Los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Y vino primero a los judíos, vino después a los samaritanos, vino después a los gentiles y vino a discípulos de Juan que no reconocían ni conocían al Espíritu de Dios, que ahora es el que opera en el cristiano formando el cuerpo de Cristo. Alguien dijo que Hechos de los Apóstoles era para ser puesto Hechos del Espíritu. Y es verdad. Que Hechos de los Apóstoles era para ser puesto Hechos del Espíritu Santo, porque ahora, a partir de Hechos, el Espíritu Santo que formó la iglesia, que inició la iglesia y que trae todos los convertidos a formar parte de la iglesia de Cristo. Hermanos, existe solo un bautismo que es operado por el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que oyen el Evangelio. Le obedecen, se convierten a Dios y producen el fruto de un verdadero arrepentimiento. El propio Espíritu Santo confirma por boca de Pablo. Escuchen las Escrituras hablando. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo y una experiencia extra. Acá en la pared, que no ve. ¿No? Un Señor, una fe, un bautismo y una experiencia extra. Solo hay una, queridos hermanos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, entre comillas, sin necesitar una experiencia extra. Hermanos, viendo miles de conversiones en Hechos, nos queda claro que la forma exterior de Dios operar en forma diferente es solamente para confirmar la verdadera conversión para los apóstoles y continuar la misión dada por Jesús de llevar el Evangelio y serle testigos a todo pueblo, lengua y nación. La verdad del Evangelio de Jesús no es medida por las experiencias. ¿Entiende? La verdad del Evangelio no es medida por las experiencias. Nunca lo fue y nunca será. La verdad del Evangelio en tu vida no depende de tu experiencia. ¿Sabe? Vos salí un poquito ahí del ritmo. Cuando el rico estaba en el infierno, le dijo a Abraham: oh padre Abraham, manda a Lázaro a que vaya y cuenta a mis hermanos que están en la casa de mi padre para que no vengan a este lugar. ¿Qué le dijo Abraham? Y le dijo, todavía el rico en el infierno, y no estaba en el infierno por ser rico, vamos a aclarar. Le dijo, no, si ellos van y le cuentan de ese lugar terrible, ellos no vienen a ese lugar. ¿Qué le dijo Abraham? Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creen si alguien se levanta de los muertos y le anuncia el Evangelio. ¿Consiguen entender esto? Que el propio Espíritu Santo está diciendo el poder de Dios no es por la experiencia. El poder de Dios, hermano, es de una convicción plena del Espíritu dentro de tu vida y de mi vida. El poder de Dios en tu vida es que tú puedas vivir la realidad que el Espíritu Santo vino a hacer. Transformarnos y hacernos partícipes de Jesús en predicar el Evangelio, en vivir el Evangelio y en anunciar el Evangelio de la gracia de Dios.
La verdad del Evangelio, hermanos, es revelada por el fruto del Espíritu que el Espíritu produce en el convertido. Nunca fue por la experiencia, aunque creemos que Dios puede obrar de manera extraordinaria. Y yo siempre digo, vuelvo a decir, no esperes otra experiencia, pero sé expectante en buscar a Dios y en crecer. No hay límite, no existe límite en tu búsqueda de Dios. No existen límites. Tú busca a Dios porque, hermanos, Dios puede obrar en tu vida de lo que sea. A Pablo Dios lo llevó al tercer cielo. Y no vino Pablo a escribir libros. Nos dejó claro que la experiencia de Pablo lo llevó a ser apóstol que la Biblia muestra lo que fue. Si tú recibas de Dios, hermano, tú experimenta a Dios. Y esto lo digo de todo mi corazón. Busque a Dios, crezca con Dios. Sé expectante con Dios. Porque Dios todo puede hacer en tu vida y por medio de tu vida. Pero ¿sabe qué? Solo nos fue dado el Evangelio de la gracia para vivirlo y anunciarlo. ¿Y sabe qué? Dios espera ver en ti el fruto del Espíritu. Dios espera ver en ti el fruto del Espíritu. Porque esto sí lo que va a revelar que sos hijo de Dios o no. Esto sí va a revelar hijo de Dios o no. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Amados hermanos, terminamos esta parte. La pregunta es, ¿entendimos, hermanos, lo que Hechos explica? ¿Comprendemos la realidad que Hechos de los Apóstoles? Creo que con esto lo que hicimos en 3 lecciones, hermanos, ya tenemos que entender, primero, cuán importante escudriñar bien las Escrituras. Cuán importante entender las Escrituras y cuán importante la convicción que el Espíritu Santo nos da por medio de las Escrituras. Segundo, hermanos, cuán importante es el Espíritu Santo en la vida de todos los cristianos, porque solo Él nos introdujo en el cuerpo de Cristo y nos dio una nueva vida. Solo el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Y el Espíritu Santo, hermano, espera ver en ti su fruto. Hermano, esto es lo que todos daremos cuenta a Dios. Porque ninguno de nosotros tiene excusa de decir, yo no disfruto del Espíritu en mi vida ¿sabe por? Porque somos negligentes, porque somos carnales, porque es más fácil esperar que Dios nos da de que nosotros lo buscamos. Es más fácil esperar que Dios nos da que mortificar mi carne. Es más fácil. Porque el fruto del Espíritu te lleva a morir. El fruto del Espíritu te lleva a la cruz. El fruto del Espíritu es producido en vidas que realmente se identifican con Cristo. El fruto del Espíritu realmente glorifican a Dios y manifiestan a Dios en tu vida y hacen de tu vida que sea la sal y la luz del mundo. Hermano, esto, si pasa en tu vida y en mi vida, esto es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Que el Señor nos bendiga. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella alumbra, Señor, los ojos de aquellos que quieren buscarte de verdad. Ella no nos deja en duda jamás. Y acentúa en nuestro corazón el vivir una vida, Señor, segura, plena, por medio de tu palabra, por la comunión que tenemos contigo y por el aplicar a nuestra vida, Señor, la realidad de llenarnos de tu Espíritu para que podamos glorificarte y anunciarte y reflejar tu luz por todo lado que somos llevados, Señor. Ayúdanos a que reflejamos sobre esto. Ayúdanos a que realmente, Señor, Pablo, Señor, escribiendo a los Efesios, no les pidió una nueva experiencia, sino que sean llenos con poder en su hombre interior.
Pero en la misma carta les pidió que no vivieran, Señor, de una forma frívola, vacía, sino que te buscasen de todo su corazón para manifestar por medio de sus vidas el poder de tu Espíritu, y que sea, Señor, tu luz en medio de una tierra que sigue siendo tinieblas, y aún más tinieblas, Señor. Y las tinieblas que tenemos hoy es más tinieblas en medio de aquellos que anuncian tu evangelio. Ayúdanos como iglesia, no que seamos, Señor, la Coca-Cola en el desierto, sino unos de los remanentes que todavía predican tu palabra, anuncian tu evangelio como es en tu palabra. Buscan, Señor, una vida real, no una vida emocional, sensacional, subjetiva, sino objetiva por la verdad que existe en tu propia palabra. Por eso, Dios, bendíganos con tu Espíritu. Bendíganos. Y ayúdanos a que podamos buscarte de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón. Ayúdanos a que no nos limitamos a una vida, Señor, ritualista, sino entender que sí, tú quieres que te buscamos más y más, crezcamos en tu comunión, y que sí, Señor, esperamos en ti las mismas cosas que tú operaste desde Hechos 2 hasta el día de hoy, porque tú eres el mismo, y nosotros creemos que tú eres poderoso y soberano para hacer lo que te aprace, lo que tú deseas. Por eso, danos un corazón, Señor, sedento de buscarte y de nunca parar en crecer, en conocerte y vivir principalmente para ti, para que, Señor, en nuestra vida crezcamos produciendo en todos los ámbitos el fruto de tu bendito Espíritu. Te damos las gracias, agradecido por tu bondad, y en el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén.